Días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día damos inicio a este seminario, webinar, como se llaman hoy, el manejo de la prueba en materia de construcción. Un gran tema, no solo porque hoy día estamos viviendo más conflictos a raíz de la crisis, sino que porque la construcción ocupa un espacio muy importante dentro de los casos que se conocen, sobre todo con los mecanismos adecuados de resolución de conflictos. Hoy día quiero agradecer la participación de Women Way in Arbitration, que está colaborando en la realización de este evento, y también la presencia de grandes amigos, que son algunos colegas, también de otras profesiones, de otros países, hombres y mujeres, lo que hace que sea un tremendo panel y una suerte escuchar lo que hoy día nos tienen que transmitir. Está Aliana Baraldí de Brasil, está Mónica van der Schaaf de Santiago de Chile, está María Inés Corrá, que nos acompaña de Argentina, Cristian Conejero, también un gran colega chileno, Fernando Landeros de Chile, suerte de él, o no sé cómo se sentirá entre tantos abogados, pero gracias, Fernando, por dar también una visión desde una vereda distinta. Y dejo para el final a nuestra gran consejera, Elina Merimiskaya. Si lo queremos hacer más internacional, podemos decir que estamos con Rusia hoy día, pero la verdad es que prefiero decir que es una chilena más. Elina ha liderado muchos proyectos interesantes dentro del CAM en su rol de consejera, también en su rol académico, y eso, Elina, siempre se agradece, y a veces lo agradecemos de manera interna, pero hoy día aprovecho de agradecerlo delante de todos nuestros amigos. Este evento, para que ustedes sepan, se había pensado hacerlo el año pasado en octubre, por distintas razones de público conocimiento fue difícil y pensamos en postergarlo, pero aquí estamos hoy día, así que yo los invito a aprovechar lo que se converse, a realizar preguntas. Queremos ser muy responsables con el tiempo que va a durar esto. Está contemplado 1 hora 20 minutos con las preguntas incorporadas. Va a estar a cargo de Lina el manejo de la sesión. Y sin más, quiero dejar a María Inés Corrá, parte del comité ejecutivo de Women Way, a quien invito a todas las mujeres a participar y a los hombres también. Las cosas, la verdad, es que si no son en equilibrio es difícil que funcionen, pero ha sido un espacio súper interesante, que ha aprendido mucho, como decimos nosotros, y ha creado estas redes tan necesarias de apoyo hoy día, sobre todo en tiempos de crisis que estamos viendo que solos no hacemos nada, pero en conjunto podemos hacer mucho. Así que María Inés, los dejo contigo y luego vamos con Elina. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Macarena, muchas gracias a todos los panelistas y a los que están participando en este encuentro. Bueno, aquí, como decía Macarena, estoy representando a Women Way in Arbitration. Breves palabras es que Women Way in Arbitration es una asociación que creamos hace un año, de hecho el mes pasado tuvimos nuestro mes aniversario, y que tiene como objetivo principal el promover y favorecer el reconocimiento y el desarrollo de las mujeres en la práctica arbitral, con foco en la región latinoamericana. Este encuentro, como decía Macarena, en verdad estuvo pensado para realizarse en octubre del año pasado, por hechos que son de público conocimiento, no pudo llevarse a cabo, pero estaba en el marco de lo que iba a ser el lanzamiento de Women Way in Arbitration en Chile. Este lanzamiento no se pudo hacer, lo vamos a programar, vamos a llevar la iniciativa, cualquiera sea la modalidad que tengamos que hacerlo. Este encuentro no tiene ese objetivo de lanzamiento, pero sí la enorme alegría de poder concretar, junto con el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, un panel para discutir un tema que nos pareció en su momento y nos sigue pareciendo hoy sumamente importante, como es el manejo de la prueba en el arbitraje de construcción. Lo más importante es lo que va a venir ahora, y lo que empieza ahora, que es el panel y la discusión. Simplemente en esta introducción probablemente sea útil recordar que junto con las cuestiones que están involucradas en el desarrollo del arbitraje de construcción y particularmente en el manejo de la prueba, que como sabemos en este tipo de arbitraje es un tema esencial, ¿sí? Porque los arbitrajes de construcción tienen
como tienen una importancia, un foco puesto en los hechos que no en todo tipo de arbitraje tiene con la misma intensidad. Bueno, por lo tanto, la prueba resulta decisiva para definir la prueba de los hechos, decisiva para definir el resultado final del proceso. Ahora, junto con todo esto que se va a discutir, también nos pareció, y esto justifica el encuentro y el encuentro conjunto con Women Way, que era una excelente oportunidad también para preguntarnos sobre el rol de las mujeres en el arbitraje de construcción. Y cuestiones tales como, ¿en este tipo de arbitraje se profundizan los sesgos inconscientes? Por toda la temática única que tiene, digamos, en su corazón este tipo de arbitrajes. ¿Qué medidas se pueden adoptar para lograr tratar de acortar la disparidad de género en términos de designación de expertos, en términos de distribución de roles dentro de los equipos de arbitraje? Estas cuestiones también nos parece importante y estamos muy, pero muy felices de tener la oportunidad de escuchar a colegas y amigos tan reconocidos y expertos tan importantes de la región en todas estas cuestiones. Así que, sin demorar mucho más, le paso la palabra a Elina, que va a conducir al panel, y a quien también le agradezco enormemente el haber articulado junto con nosotros este encuentro. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, María Inés. Quisiera agradecer nuevamente a los 4 expositores, Ileana Baraldi, Mónica van der Schaaf, Cristian Conijero, los 3 abogados, y Fernando Landeros, arquitecto, experto, quien nos brindaría la visión más técnica. También quisiera agradecer a todos los asistentes al seminario, quienes se han tomado tiempo para asistir, y especialmente en el rubro de la construcción, time is money. Por eso vamos a partir directamente ahora con las preguntas. La idea es obtener los tips prácticos de nuestros panelistas, pasando por las distintas etapas del proceso arbitral. Mi primera pregunta va dirigida a Cristian. Cristian, ¿cómo verificas que efectivamente tienes un caso? ¿Cómo evalúas el potencial de cada una de las reclamaciones y decides cuáles de ellas llevarás a arbitraje? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Elina, por la pregunta, por la invitación. Y también aprovecho de extender mis agradecimientos a las 2 entidades organizadoras, al Camp Santiago y a Women Way in Arbitration, a María Inés. Y yendo directo al grano, Elina, contestando tu pregunta, yo creo que la manera en la que uno evalúa si tiene o no un caso, sobre todo en general, pero en particular en el contexto de disputas en la industria de la construcción, va a depender, en primer lugar, de la oportunidad en la que uno toma contacto con el caso. Es muy distinto cómo uno evalúa un caso, según si uno es llamado rápidamente y con urgencia a representar a una parte demandada que ya enfrenta una demanda millonaria con cobro de boletas de garantía, asumiendo que es, por ejemplo, un contratista, cobros revertidos, retenciones, incluso terminación anticipada del contrato, en la que hay que articular evidentemente una defensa y en paralelo ver si eventualmente existe una posibilidad de reconvención, a en cambio un momento u oportunidad en que uno ya viene trabajando en el proyecto desde antes, a través de lo que se conoce como el contract management, que es muy habitual en la industria de la construcción porque se trata de contratos de ejecución a largo plazo con frentes abiertos de manera simultánea, y que requieren de alguna manera apoyo y asesoría legal. Porque en esa segunda hipótesis, evidentemente, uno de alguna manera ha acompañado al cliente en ir posicionando ciertos argumentos, ciertas tesis, ciertas defensas en su caso, que luego va a ser más fácil poder depurar y presentar en el marco del arbitraje.
Dicho eso, lo segundo que es interesante es tratar de entender de qué se trata el caso. Hay casos de construcción que son relativamente sencillos, hay otros que son más complejos. Si uno pudiera reducirlo a 3 categorías básicas, al final se trata de temas de costos, de temas de plazos y de temas de calidad. Y muchas veces se trata de los 3 en conjunto. Entonces es importante primero identificar los frentes de acción y a partir de allí contrastar la información que se tiene con lo que generalmente transmite el cliente, sea el jefe de proyecto, el administrador del contrato, que ya tienen una visión poco objetiva, por decirlo de alguna manera, porque han estado involucrados en la disputa, en la escalabilidad de la disputa, y han tomado una cierta posición que para ellos, yo diría casi es un sesgo humano, ¿no es cierto?, es muy difícil desatender. Entonces, esa posición de alguna manera uno la tiene que contrastar con la documentación del caso, con la indagación de los hechos, para ver si efectivamente se soporta o no, se justifica o no, y a partir de allí poder ir, como diríamos, desgranando, ¿no es cierto?, cada reclamación, y en un ejercicio posterior, si tuviese algún impacto económico, poder darle una determinada cuantificación, para cuyo ejercicio, de nuevo, no va a ser suficiente contar solamente con el apoyo interno de la compañía, sino que va a ser fundamental poder involucrar a expertos independientes que puedan validar los cálculos, los montos a los que se llega y los heads o conceptos indemnizatorios de daños que pretende perseguir el cliente. De modo que ese sería quizá el ítem natural. Como digo, va a ser muy distinto con qué nivel de intensidad y qué nivel de profundidad uno va a poder cubrir ese ítem, dependiendo del momento en el que entra. Y la última nota quizás sobre esto es que no hay que olvidar que en los casos de construcción muchas posiciones tienen visiones totalmente antagónicas, ¿no es cierto?, frente a un determinado hecho, como es un retraso, que es un hecho objetivo, un retraso en la fecha de cumplimiento de un hito o de determinación de una obra. Van a haber visiones antagónicas en que una parte le va a intentar atribuir la responsabilidad a la otra. Entonces también es importante intentar hacer un ejercicio de anticipación, si se puede. Evidentemente, cuando uno demanda, ese ejercicio de anticipación es puramente hipotético. Uno trata de adivinar qué es lo que va a alegar la otra parte, pero no es del todo especulativo, porque uno ya sabe, en virtud de la correspondencia que suele ser voluminosa y abultada y frecuente, sobre todo cuando ya se llega al punto del arbitraje, por dónde van a ir más o menos los tiros de la otra parte. Y desde luego como demandada también, y esto es importante porque muchas de las posiciones que se adoptan en un arbitraje de construcción sirven de espada y de escudo, sirven de espada para eventualmente articular una demanda, como podría ser el cobro válido legítimo de una boleta de garantía, pero también sirven de escudo para blindarse frente al hecho de que si se determinara que esa mayor permanencia en la obra por parte de un contratista en realidad se debió a culpa o responsabilidad del mandante, no solamente la boleta de garantía queda sin efecto o su ejecución se declara ilegítima o sin causa, sino que además se van a devengar costos para ese demandante por sobreestadía por razones imputables al mismo. Entonces, siempre hay que tratar de anticipar qué es lo que va a aparecer de la vereda contraria de manera preventiva más que reactiva. Y me detendría ahí en aras del tiempo. Excelente. Escuchándote me surge que el principal desafío de todo eso es el factor tiempo, ¿no? De cuánto tiempo dispones como abogado para hacer ese tipo de evaluación. Mónica, cuando a ti te toca actuar en calidad de abogado de parte, ¿cómo procedes para el levantamiento y la organización de la prueba documental en esa etapa inicial previa a la demanda? Hola Lina, muchas gracias por la invitación, encantada de verlos a todos y de estar acá entre amigos. Es bueno participar en esto y mejor todavía cuando uno conoce a aquellos con quienes está, así que les agradezco al CAM y también a Women Way in Arbitration. Y yendo directamente a lo que tú dices, siguiendo la misma línea de lo que indicaba Cristian, yo creo que se produce una diferencia cuando uno es demandante y cuando uno es demandado, o representa a cada una de esas partes, porque como demandante uno tiene, por regla general, mayor manejo del tiempo, porque maneja la solicitud de arbitraje y por lo tanto maneja también el momento en que va a tener que presentar su acción.
y por lo tanto, y además tiene una carga de la prueba, porque generalmente es el demandante quien va a presentar su claim, y tiene luego una posibilidad de armarse mejor. Y en ese sentido, el demandado tiene un tiempo mucho más acotado y usualmente una posición más reactiva, porque si bien puede pensar que esta demanda se le viene, una vez que esto ya llega, va a tener un plazo acotado para poder contestar, y usualmente va a tener que hacerse cargo de aquello que se le dice, y probablemente también eventualmente presentar una demanda reconvencional. Yo creo que el punto de partida en todo caso para ambos, cuando uno lo consulta, en cualquiera de estas dos partes, es partir por el contrato. Uno como abogado tiene la responsabilidad de conocer al revés y al derecho aquel contrato que dio origen a la construcción, a la ejecución de esta construcción y luego al conflicto. Y en ese sentido, hay algunos contratos que son contratos tipos, si se actúa a través de FIDIC u otra figura parecida, uno más o menos se maneja con los conceptos. Pero la gran mayoría de los contratos no tienen esas características y cada contrato es un mundo. Entonces, creo que lo primero que uno tiene que hacer para efectos de levantar y organizar la prueba es ver qué ordenamientos se dieron las partes para acreditar la manera en que iban a demostrarse la una a la otra, que iban ejecutando las obras, cuáles eran los estados de avance, qué se iba a considerar como variaciones tolerables o no tolerables, en qué momento se gatillaban los precios y qué había que acompañar para efectos de que se produjeran los pagos. Y una vez entendido esto a cabalidad, por mi parte al menos lo que me gusta es entrevistarme con hartas personas, con la mayor variedad posible de personas dentro de la empresa, de modo de saber quiénes manejan mejor aquellos temas que van a ser parte de la disputa. Y una vez identificadas estas personas, solicito los documentos en 3 órdenes de documentos, los más formales, que son las cartas, que cada día son menores y que en general dicen relación con cosas muy formales dentro del contrato. Luego los correos electrónicos, que como ya adelantaba Cristian, son muchísimos, y es la manera en que generalmente se producen los intercambios de opiniones o se levantan los problemas. Y por último también los WhatsApp, que han adquirido en los últimos años una importancia grande en relación a la forma en que la información. Y en función de eso, yo de la empresa, de aquellas a quienes he identificado en cada uno de los claims, y voy armando la prueba y organizando los documentos claim por claim. Y dentro de cada claim me preocupo de, dentro de lo posible, tener todas las etapas de aquel claim cubiertas de la mejor manera con esta documentación. Y cuando uno es demandante, creo que tiene todavía mayor responsabilidad en que exista una debida consistencia entre aquello que uno pone en su demanda y aquello que va a poder acreditar. Porque es muy complejo cuando uno hace aseveraciones y después la prueba no lo acompaña. Uno queda un poco más desacreditado, medio rasguñado en esa situación, la otra parte se va a tomar ese punto, y por lo tanto la consistencia en este tipo de causas, como en todas las causas, pero especialmente estas que son tan prácticas, es muy relevante. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, aún en los arbitrajes domésticos, por lo menos, tenemos esa falta de coordinación, ¿no?, entre la etapa de discusión y la etapa probatoria, lo que en el arbitraje internacional, en teoría, no debería producirse, porque ahí los escritos van acompañados de toda sí, probatorio desde el inicio. Muchas gracias. Eliana, ¿cuándo y cómo tú tomas la decisión de contratar o no un experto de parte, un perito? Aquí en Chile es una práctica en ascenso, aún hay preferencia por perito del tribunal, pero desde la perspectiva de experiencia tuya, ¿cómo y cuándo tomas esa decisión? Gracias, Elina. Buenos días a todos. Espero que todos estén bien en estos tiempos diferentes que nosotros estamos viviendo. Es un placer estar aquí hoy. Mientras tan distinguidos profesionales y amigos, doy las gracias a mi querida amiga Elina por la invitación y por el afecto, y más por coordinar este panel, a María Inés y a Macarena, de la organización impecable en las personas, de quien agradezco también a Women Way in Arbitration, una organización de América Latina que ahora ya ha ganado el mundo.
y a CAM Santiago, en la persona de Macarena, sin quien esto no estaría pasando. Ya estuve en Chile una vez, me encantaría volver pronto, pero hacemos por vídeo, no hay problema, pero espero que nos veamos en persona tan pronto como termine todo eso. Dicho eso, empiezo contestando lo que me preguntas. Y en mi experiencia es un poco diferente, ¿no? En arbitraje internacional, en el arbitraje doméstico en Brasil, la primera señal de que los temas a discutir en el arbitraje van más allá de la rama de la ley o del derecho, se debe contratar el apoyo técnico necesario. En construcción e infraestructura sucede mucho, ejemplos, ingeniería civil, eléctrica, hidráulica, riesgos geológicos, errores de proyectos y corrección de ruta crítica. Estos son puntos que no son puntos de derecho y son importantes para la solución de la controversia. Y puede suceder todo al mismo tiempo, cada vez más necesario contar con profesionales altamente calificados, experiencias multidisciplinarias pasan en todos los arbitrajes domésticos internacionales. Entonces, si no se elige al experto más adecuado, el abogado, como ha dicho Cristiane, como ha dicho Mónica, no sabrá si el cliente tiene el derecho porque no conoce los hechos o el asunto, la materia. Hará una súplica indebida o dejará de hacer una solicitud debida. Por lo tanto, cuanto antes se elija el experto, más conocimiento y más material habrá para explorar la perspectiva del derecho. Y el abogado es el primer juez de la ley, pero el experto de la parte es el primer juez de la materia de fondo. No se puede esperar hasta que los claims estén puestos para después recurrir a un experto. Yo pienso que este tiempo, como Mónica ha dicho, es muy importante porque al abogado tiene el deber de traer todas las pruebas que respalden su caso. La carga de la prueba está con el demandante y la carga de la contraprueba está con el demandado. Entonces, sobre esta perspectiva, los dos tienen que saber que sin un experto, el claim puede restar comprometido. Cálculos. ¿Cómo hacer cálculos sin un experto? Idealmente, contrátelo experto de la parte antes de comenzar la demanda. El experto de la parte puede incluso trabajar como testigo técnico en el arbitraje. Ordenen una opinión preparatoria esa opinión preparatoria será la base para el arbitraje, o por lo menos un informe con las conclusiones preliminares. A veces la parte dice, no, es muy caro, vamos a esperar. No, esperar es como que perder la demanda, no se puede esperar. Pienso que son esas. Y ahora, ¿cómo se los selecciona? Es la otra pregunta. Sí, vamos. Claro, sí. Intuitivamente, ¿no? Pero el conocimiento previo sobre el trabajo de un experto en un arbitraje es muy importante para el buen resultado. Idealmente un experto poseerá calificaciones profesionales, experiencia en la industria del arbitraje, pero también es muy importante que tenga experiencia en litigios, porque es probable que tenga que presentar evidencia oral y va a ser interrogado en audiencias y contrainterrogado. Ese es lo mayor problema. Abogados bien entrenados harán preguntas que podrían comprometer el caso. Entonces puede ser el mejor experto del mundo. Si no está preparado para las situaciones, puede comprometer el caso. Entonces, en la selección hay que considerar muy importante no solamente las calificaciones profesionales, pero la habilidad y la experiencia en litigios en arbitraje.
Excelente, Eliana, muchas gracias. Quiero dejar sobre la base de lo que dijiste, dejar sobre la mesa dos ideas. Primero, la diferencia entre el asesor técnico de parte y el experto de parte, ¿no? Porque ahí puede haber roles que están separados, que el experto tiene que dar un dictamen lo más neutro y apegado a la realidad posible, y asesor técnico eventualmente puede asesorar a la parte en el sentido de cómo le conviene o no formular su caso. Lo dejo sobre la mesa. Y el segundo, claro, ingenieros son gente de números. ¿Quién les habrá actuado arte de expresión oral, teatralismo con el que se quiere defender su informe? Lo dejo sobre la mesa y me dirijo a Fernando. Fernando, cuando te toca actuar como informante técnico, como experto, ¿qué expectativas tienes tú en cuanto a la prueba, a la documentación que debería entregarte la parte o el abogado de la parte? Perfecto. Muchas gracias, Elina, por la pregunta, y primero que todo quisiera agradecer a los organizadores por la invitación. Encantado de poder formar parte de este seminario y poder colaborar un poco con la experiencia que tengo. Bueno, yendo a la pregunta, pensando en la etapa inicial, cuando estamos en un caso y estamos previo a la presentación de una demanda, a mí me parece que hay un asunto que es clave para el éxito del propósito de lo que se está haciendo, tanto para el interés del abogado litigante como para la empresa, que es la que está, ¿cierto?, se está viendo dañada por algún contrato que ejecutó. Y es algo que mencionó Eliana, también lo mencionó Mónica, y es que en la etapa inicial me parece a mí que es muy conveniente y recomendable que la teoría del caso, que normalmente es la que prepara el abogado litigante, en base a la revisión del contrato, en base a los eventos que ocurrieron dentro del contrato, establece una teoría jurídica, y es fundamental que esa teoría jurídica vaya de la mano con el respaldo técnico, con la evidencia, ¿cierto?, con lo que da cuenta de los hechos que pasaron. Y en ese sentido me parece a mí que los casos más exitosos donde se logra generar esto es cuando muy tempranamente el abogado que está a cargo del caso participa de la mano con un equipo técnico que le permite ir levantando los eventos y ir construyendo en forma conjunta el caso. Me parece que lo contrario precisamente es lo que lleva a malas demandas, malos juicios, y finalmente eso va en desmedro los intereses de la empresa que se vio, ¿cierto?, afectada por una ejecución. Y hay una situación que me parece que es interesante mencionar, y es que me parece que los técnicos cometemos normalmente un error no forzado. ¿Y cuál es ese error? Normalmente cuando tú estás en un contrato que está en ejecución, ya sea estás como administrador de contrato o como gerente de proyecto, muchas veces, bueno, tú negocias permanentemente, las partes conversan permanentemente y están permanentemente gestionando su contrato. Por lo tanto, llegan muchas veces y recurrentemente llegan a nuevos acuerdos. Y en esa lógica de los acuerdos, muchas veces las partes, por ejemplo, definen que para un determinado evento, una determinada situación, vamos a establecer algún criterio para cuantificar un precio. Por ejemplo, ocurrió una nueva obra y por lo tanto tenemos que fijar un nuevo precio, y fijamos, por ejemplo, una regla de 3, una proporcionalidad. Y eso, dentro de la lógica de los acuerdos, es totalmente válido, y si ambas partes se dan por satisfechas, eso funciona muy bien. El problema es que luego esta lógica de los acuerdos se traslada, ¿cierto?, a un arbitraje, donde la lógica cambia completamente, porque en un arbitraje o en una situación judicial te ves enfrentado al más alto estándar probatorio que se te puede exigir. Por lo tanto, tienes que acreditar daños reales, ¿cierto?, daño patrimonial efectivo, y al mismo tiempo tienes que acreditar que existe una relación causal entre un evento que ocurrió, ¿cierto?, y el efecto que eso produjo. Y eso tiene que estar acreditado. Si eso no se logra acreditar, entonces probablemente el árbitro no nos va a conceder el punto. Entonces, trasladar esa lógica de negociaciones a una lógica de acuerdo, de arbitraje, normalmente, ¿cierto?, eso no funciona. Normalmente cuando un arbitraje parte muy tempranamente, trabajando el abogado litigante con el equipo técnico, son capaces de armar, ¿cierto?, una estructura compleja, armónica, coordinada, que normalmente, ¿cierto?, tiende a tener una buena tasa de éxito, porque en el fondo el técnico le puede dar al litigante los insumos específicos, ¿cierto?, para que él haga su caso. Ahora, yendo específicamente a la información,
En mi experiencia, lo que yo he visto es que las empresas manejan distintos estándares de información. Hay grandes empresas, empresas medianas y empresas pequeñas. Y el estándar de documentación de las empresas es muy diverso. No he visto una lógica. Tal vez uno podría pensar que entre más grande la empresa, más documentación genera. Pero lo cierto es que no ocurre en todos los casos. Muchas veces tiene que ver con el estilo de administración que genera el propio administrador del contrato. Por lo tanto, el estándar o el universo de información es muy diverso. Cuando tenemos mucha información, normalmente vamos a poder preparar un caso más robusto y más sólido. Cuando la información no está o es muy pobre, ¿cierto?, es mucho más difícil. Y eso repercute directamente luego en los métodos de cuantificación. Cuando tenemos que acreditar un daño real, no es lo mismo acreditar un daño real en base a reportes de recursos reales versus, ¿cierto?, recursos teóricos. Entonces, ahí está, me parece que es un punto fundamental y que tiene que ver con el nivel de respaldo que pueda tener el caso. Excelente, algo que tener en mente, qué es lo que vamos a poder probar después, ¿no? Daño real o daño teórico. Yendo ahora un poco al tema de la presentación de la demanda y cómo ésta se respalda a través de la prueba. Una pregunta rápida para Mónica y para Cristian. Mónica primero, ¿cuánta prueba acompañas a la demanda? ¿Prefieres acompañar una selección o prefieres la totalidad de la prueba para crear mayor convicción? La prueba relevante, llamémosla. Yo pienso que hay que acompañar toda la prueba relevante. Es una pregunta difícil, la verdad, porque efectivamente encontrar el debido equilibrio, sobre todo en estos casos en que la prueba documental es tan abultada, es difícil, pero yo creo que uno sabe cuáles son los documentos más relevantes y pienso que el tribunal agradece que uno filtre. Es tanta la documentación que la verdad es que poder enfocarse en aquello que es efectivamente relevante es muy importante. Si uno piensa en los juicios de construcción más antiguos, en que se entregaban cajas y cajas y cajas de documentos que muchas veces ni siquiera venían debidamente clasificados, resultaba muy complejo para el tribunal llegar a entender de qué se trataba esto, y los tribunales locales yo creo que en eso tienen un poco más metido tal vez el rol inquisitivo, y los árbitros efectivamente tratan de entender y de analizar y de profundizar. Los tribunales internacionales me da la impresión de que tienen más el chip de que me lo tiene que acreditar la parte. Si la parte me lo acredita, qué pena por la parte, pero es su responsabilidad. Entonces, contestando a la pregunta, yo creo que hay que acompañar lo relevante, no creo que el mayor volumen genere mayor convicción, y esa evidentemente es una tarea del abogado que tiene que entender muy bien la parte técnica para saber qué acredita y qué no acredita o es necesario para acreditar su caso. Excelente. Y Cristian, desde la mirada internacional y también desde la doble vereda en la que muchas veces te encuentras, la de árbitro y de abogado de parte, tu recomendación práctica. No, yo creo, gracias Lina, yo creo que lo que dice Mónica es muy cierto. Uno como árbitro agradece que se haga un cierto filtro o selección de la documentación relevante. No hay nada más frustrante que la imagen que planteaba Mónica de cajas que llegan, que uno va abriendo y salen miles de documentos sin una correlación, o incluso habiendo una correlación sin que se entienda adecuadamente la relevancia de cada documento. No hay que olvidar que al final ese ejercicio de sintaxis, por decirlo así, en la selección documental es difícil, porque la documentación que rodea un proyecto constructivo suele ser enorme y suele estar resguardada en distintas fuentes, desde fuentes digitales o de soporte electrónico a fuentes de papel, a fuentes informales. Entonces uno tiene que ir viendo cada uno de esas categorías documentales. Hay documentos en obra, que son documentos vivos, hay documentos contractuales. Dentro de los documentos en obra, evidentemente hay algunos que tienen una mayor relevancia que otros, por tener un determinado valor asignado a nivel del contrato,
Entonces, ese es un ejercicio que tiene que hacer el abogado conjuntamente con el equipo interno y con el experto para identificar cuáles documentos son los que efectivamente hacen al caso, los que van a permitir soportar adecuadamente el caso. El segundo comentario que yo creo que es relevante es entender que en muchas ocasiones la documentación relevante, o al menos en parte relevante, no va a estar en posesión de la parte que invoca un determinado hecho, va a estar en posesión de la parte contraria. Aquí las fases de producción documental son sumamente importantes. Tanto como abogado hay que hacer un ejercicio muy celoso y muy detenido, meditado sobre qué tipo de documentos hay que pedir que estén en posesión de la parte contraria, y los árbitros no pueden ser demasiado timoratos en ordenar producción de documentación, incluso frente a la resistencia de la parte a quien se solicita. Nosotros, hablando desde el bagaje procesal del derecho chileno, venimos con la noción de que al final la sanción de que una parte no exhiba un documento que se le pide es que no podrá hacerlo valer a futuro para invocar un derecho a su favor, pero la verdad es que esa sanción es totalmente insuficiente en el contexto de una disputa de construcción, porque generalmente lo que buscan justamente es que ese documento no aparezca, porque nada a su favor va a poder resultar de ese documento. Lo más seguro es que sea totalmente adverso y contrario a sus intereses. Entonces, aquí el test es relevancia y materialidad. Si el documento, evidentemente, hay razones suficientes para creer que ese documento, primero, existe, y segundo, está o debería estar en posesión o bajo el control de la parte contraria, debería ordenarse su producción. Y aquí esto me lleva a un tercer y último punto, que es, uno como parte debería acompañar en ese test que planteaba Mónica, de acompañar toda la prueba relevante, debería acompañar la documentación adversa a los intereses de la parte o cliente que representan, y yo me atrevería a decir que, sobre todo si se trata de documentación relevante nuevamente, es un ejercicio sano el considerar aportar esa prueba y tratar de darle el contexto, el alcance o el efecto. Evidentemente será el más mínimo posible que uno le pueda atribuir, pero en el contexto del arbitraje, porque si no ocurren dos cosas. Primero, que de una u otra manera la verdad o gran parte de la verdad termina saliendo a la luz, y si ese documento o esa categoría de documentación no fue producida voluntariamente y no se anticipó una determinada posición o tesis sobre cuál era el impacto que resultaba de esa prueba, el impacto adverso va a ser mucho mayor cuando aparezca instancias de la parte contraria y quede la impresión, evidentemente con desacreditación para la parte propia y para uno como abogado, de que no se exhibió en forma oportuna, de que se intentó ocultar esa prueba. Y segundo, porque se permite, como decía antes, contextualizar esa prueba en lugar de quedar a merced del alcance o efecto que le dé la parte contraria, y entonces aparecer reactivamente y a veces desesperadamente a tratar de ofrecer una tesis distinta o contraria. Así que, evidentemente, uno también como árbitro, frente a esas conductas que podrían decirse, sin entrar en un ejercicio de moralidad, que riñen de alguna manera con un deber de colaborar con el tribunal, también podría anticipar sanciones desde aplicar ciertas presunciones o simplemente darle mayor credibilidad a la posición de la parte contraria. Muchas gracias, Cristian. Eliana, si tú tienes múltiples pretensiones, 14 claims, ¿sugieres incorporarlos todos en una demanda con la prueba correspondiente o preferirías presentar demandas separadas? Estás muteada. Gracias, Elina. Por primero, excusas por la nomenclatura. Donde se escucharan experto de la parte, quise decir asesor técnico de la parte. Creo que el idioma fue una dificultad. Entonces, mis excusas. Pero contestando tu pregunta, no hay una orientación one size fits all. Tenemos algunos pasos de verificación que proporcionarán subsidios para esta decisión. Si el primer depende del consentimiento de todas las partes. Si son múltiples contratos con múltiples partes, una cadena de contratos, por ejemplo, puede no haber consentimiento.
y la autonomía de las partes es lo más importante elemento del arbitraje. Si se decide por agrupar las demandas, en este caso, en que no hay consentimiento, se puede traer consecuencias negativas para la exigibilidad de la sentencia arbitral. Pero con el consentimiento se puede avanzar al paso siguiente, que es, todo depende de la prueba que se debe producir. Se aprovecha todas las demandas, si en ese caso es aconsejable agruparlas. Si una demanda es prejudicial en relación con otra, también parece aconsejable agrupar, pero si la prueba que se pretende presentar en una de las demandas no se aprovecha a la otra, o si la producción conjunta de las pruebas en las dos demandas va a tumultuar el arbitraje, las demandas deben ser segregadas. Hay que considerar eficiencia, ahorro de costos, velocidad, conveniencia de evitar decisiones conflictivas. Eso es un punto muy importante. Por lo tanto, es importante tener que no se puede suponer en todos los casos que involucran los reclamos, consolidación o agrupar las demandas será algo rápido, más eficiente o menos costoso. Hay que mirar la conveniencia. Es cada caso específico. Muchas gracias. Fernando, si te tocara actuar como perito de tribunales, es una pregunta difícil. Y si ves que faltan los antecedentes para verificar las asunciones de la parte. El perito del tribunal debería poder solicitar antecedentes adicionales a las partes. Gracias, Elina. Interesante pregunta, y me parece que es un tema controvertido y que por lo pronto es discutible. Yo recuerdo, como anécdota, años atrás, frente a un escenario en que yo formaba parte de un equipo grande en que estábamos desarrollando un peritaje para un juicio más o menos importante, nos planteamos esta pregunta: ¿es el perito de tribunal o el perito de oficio, como también se le denomina en otros países? Tiene la facultad. Parece que hay una... Perdón, hay una interferencia de sonido de alguna parte, sí. No sé. Entonces, surge esta pregunta de si el perito encargado por el tribunal, el experto que está asesorando el tribunal, tiene o no la facultad para pedir antecedentes adicionales. Y la verdad es que frente a esa pregunta, yo recuerdo haber hecho una pequeña encuesta con un equipo de abogados, y la verdad es que las posiciones son bien diversas. 30 segunditos. Una corriente, me parece que es Cristian, que tiene el... Aparece mi nombre, pero claramente no soy yo porque estoy acá callado. Ahí los dueños son tu mamá de misterio tecnológico, porque la verdad no sé qué pasa. 10 y términos tiene el título 11. Perfecto. Y si querés te voy a mandar, no sé si querés que te lo mande por email o por WhatsApp. Tenemos... En la última nota de la entrega donde va un total de, vamos a ver cuántos documentos se les entregó. Tenemos una interferencia. Bueno, pues... ¿Alguien está hablando por teléfono? 33 documentos. ¿Querés que te lo mande? Bien, voy a ver si puedo continuar. Como comentaba Lina, el tema es controvertido y me parece que existen dos enfoques. Un enfoque, como comentó Mónica, es que la carga de la prueba es de la parte, por lo tanto, muchas veces cuando surge el peritaje, muchas veces este peritaje se encomienda cuando la prueba documental ya fue rendida. Entonces, estando la prueba rendida, se encomienda un peritaje de tribunal o un peritaje de oficio, y un enfoque es que, bueno, la carga de la prueba era de la parte, por lo tanto, si el perito del tribunal pide documentación adicional porque es relevante para llegar a una conclusión, esa solicitud en sí mismo podría actuar en beneficio de una parte, ¿cierto?, en contra de la otra. Por lo tanto, surge la duda de por qué el perito del tribunal tiene que mejorar la posición de la parte que no presentó una prueba. Esa es una mirada. Y una segunda mirada, el caso contrario, es que el perito del tribunal más bien actuaría como una suerte de investigador, ¿cierto?, con un enfoque más inquisitivo, y por lo tanto lo que le interesa a ese perito
es llegar a la verdad, o a la verdad, ¿cierto?, más directa, y por lo tanto, bajo ese enfoque sería pertinente que el perito pidiera la documentación. A mí me parece que existen esas dos vertientes, y me parece que ambas tienen mérito en su argumentación. Por lo tanto, me parece que la manera de zanjarlo, o la manera de resolverlo, es que forme parte de unos términos de referencia iniciales que pueda definir el árbitro. Yo creo que eso facilitaría mucho si un tribunal define como punto de inicio, ya sea como parte del procedimiento arbitral o en el momento de encomendar el peritaje, que se establezca esta facultad, si va a estar o no va a estar. Yo creo que clarifica mucho, ¿cierto?, al desarrollo del peritaje. Muchas gracias, Fernando. Es una pregunta que rara vez se ve discutida por los representantes legales de la parte y vale oro. Mónica, actuando como tribunal y viéndote enfrentada con informes de expertos de parte contradictorios, ¿cuáles son las herramientas que recomiendas para discernir cuál de los peritos de parte tiene razón, siendo que no eres una ingeniera? Sí, mira, considerando que el perito de parte acá va a informar sobre materias técnicas que por supuesto no son la especialidad en general de ningún árbitro, se debe aplicar en función de aquellas facultades que tenga el tribunal para tasar esta prueba, dependiendo de las normas que lo rijan, los principios generales para todo peritaje, que es ver cuál perito es más experto, cuál perito da mejor razón o fundamenta mejor, y cuál de esos peritajes se aviene más con todo el resto de la prueba que ha sido rendida. En definitiva, el árbitro va a realizar este análisis probablemente al final de la causa, o tal vez lo haga un poco antes para ver si necesita o no designar un perito propio. Pero en esta materia yo creo que las partes tienen una responsabilidad enorme en cuanto a la manera en que se estructura este peritaje para que precisamente el tribunal tenga los elementos necesarios para poder determinar cuál es el peso real del peritaje que se le está entregando. Y yo creo que ahí las partes, cada abogado tiene que seguir una especie de checklist o pararse frente a este peritaje al momento de solicitarlo y preocuparse de que existan unos elementos mínimos dentro de él para que el árbitro pueda sopesarlo debidamente. En primer lugar, aunque parezca muy evidente, pero a veces no viene, en este peritaje se tiene que señalar quién es el informante, cuál es él o los, porque a veces actúan como equipo, y a veces se le encarga, por ejemplo, una institución, pero esa institución, a su vez, el peritaje lo hacen determinadas personas dentro de esa institución, y es importante saber cuáles son las especialidades de aquellos que elaboraron el peritaje, a fin de determinar así si tienen efectivamente la expertise que se esperaría para decir lo que están diciendo. En segundo término, el abogado tiene que ser muy cuidadoso en aquello que pide, en el objeto del peritaje. El alcance del peritaje es tremendamente relevante, porque dependiendo de la forma en que se plantee la pregunta, es aquello que el perito va a poder o no va a poder concluir. Entonces las preguntas a veces parten de premisas, las preguntas a veces son abiertas. El alcance del peritaje es de la esencia de a fin de ver cuál va a ser el peso específico que va a tener. Luego, el abogado debe preocuparse de que su perito explique en este peritaje la metodología que va a utilizar. ¿Cuál es la metodología y si esta está amparada o respaldada por la ciencia o arte de que se trata, si es la usualmente utilizada, si hay otras que se desechan por diversas razones, etc. Y señalar además qué documentos le fueron facilitados a aquellos que solicitó, si es que los solicitó y que examinó en definitiva, también para saber cuál fue aquella base sobre la cual se paró para informar lo que está informando. También tiene que señalar, en el caso, y esto es muy importante en la construcción, si acaso hizo inspecciones visuales, si fue al lugar, si conoció el lugar, si vio la situación, y describir las operaciones que siguió para la comprobación de los datos, cuáles fueron los sistemas que empleó a fin de poder establecer efectivamente cuáles eran los elementos que le permiten concluir lo que va a concluir. Y hay ciertas cosas que el abogado también tiene que intentar que su perito evite, para no restarle peso a este peritaje. Uno es, dentro de lo posible, evitar que el perito funcione a partir de hipótesis.
porque si se parte de supuestos, todo lo que sigue, la cadena que sigue de ese supuesto puede caerse si este supuesto es una mera elaboración intelectual que no tiene un respaldo dentro de la causa. Entonces, hay veces en que no queda otra porque no hay elementos, pero si los hay que tratar de evitar eso es lo primero. Y lo segundo, que el abogado también se tiene que preocupar, es evitar que el perito opine de materias que no le están siendo preguntadas o que no son de su especialidad. Muchas veces los peritos caen en la tentación de opinar respecto de materias contractuales que son más bien jurídicas, o de pronunciarse respecto de elementos que son más de la decisión del árbitro. Y eso les resta un poco de, no diría seriedad, pero sí tal vez de peso de la forma en que el árbitro puede aproximarse. El árbitro no quiere necesita al perito para las materias técnicas, no lo necesita para las materias que son dentro de las cuales él es el que tiene que resolverlas. Asimismo, si es que hay costos y hay presentación de costos, es relevante para ayudar al juez, y los árbitros lo agradecen, que si hay partidas y existen subpartidas, que esto se itemicen, porque un árbitro puede querer otorgar determinadas subpartidas y otras no, y si esto no está itemizado, el árbitro se encuentra impedido de poder establecer qué corresponde a cada cosa. Eso es muy útil para el árbitro al momento de decidir. Y por último, el peritaje debe de alguna forma bastarse a sí mismo en el sentido que debe contener anexos. Y en estos anexos deben ir todas aquellas cosas que, si bien no son de la esencia como para ponerlas en el texto del peritaje, sí son relevantes, que el árbitro puede, o la otra parte puede querer tenerlas a la vista, como determinados cálculos, procedimientos, documentos, fotografías, etcétera. Todo eso puede ir dentro de los anexos. Un peritaje que es más redondo y que contempla todas estas cosas tiene muchas más posibilidades de producir un peso en el árbitro al momento de tener que valorarlo, porque se le están entregando todos aquellos elementos necesarios para que así lo haga. Magnífico, Mónica, muchas gracias. Yo creo que ahí hay un potencial para que el Camp Santiago vaya ayudando a los peritos, porque hay muchos desafíos que creo que desde su formación, quizás el ingenieril habitual, no lo manejan. Fernando, ¿cómo lo haces? ¿Cómo caminas sobre el hielo, ¿no? Porque muchas veces el peritaje, informe técnico, incluye temas propios de administración de contrato, ¿no? ¿Dónde está esa línea entre evitar pronunciamiento jurídico y al mismo tiempo emitir un informe útil? Perfecto, gracias Elina. Yo concuerdo 100% con lo que acaba de señalar Mónica. Yo creo, en mi opinión, cuando los arbitrajes y los juicios de construcción son discusiones que tienen una base técnica muy potente, porque trata de hechos técnicos, fundamentalmente, ya sean temas de calidad de obra, de cosas que están bien o mal ejecutadas desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, discusión sobre un esquema de pintura, si un determinado esquema de pintura funciona o no funciona y cuál es la causa de la falla del esquema de pintura, una falla, por ejemplo. Y luego cuando pasamos a la cuantificación de atrasos o la cuantificación de daños económicos, todas esas son materias técnicas. Entonces, me parece a mí que el rol de un perito, de un experto técnico que colabora en una discusión, ¿cierto?, arbitral por un juicio de construcción, debe limitarse básicamente, me parece a mí, a dos cosas. Uno, constatar hechos, y lo segundo es medir los efectos que esos hechos producen, efectos en términos de plazo y efectos en términos económicos. Y me parece que los peritajes debieran abstenerse de pronunciarse sobre materias que son de naturaleza jurídica, incluso hasta cierto punto contractual. Me parece a mí que esa discusión o todo eso es parte del ámbito de lo que el árbitro se tiene que pronunciar. Y concuerdo con Mónica en el sentido de que hay muchas experiencias de peritajes que han cruzado esa línea, esa frontera la han cruzado, y ese perito tratando de generar un aporte de valor, porque precisamente está estableciendo, ¿cierto?, está aplicando un juicio determinando esto corresponde y esto no corresponde, esto se debe pagar, esto no se debe pagar, el contratista tiene derecho a que se le indemnice. Todo eso, al final del día, más bien genera un desaporte a su propio trabajo, ¿cierto?, y no permite, ¿cierto?, le quita valor. Me parece que el peritaje debiera circunscribirse, ¿cierto?, a las materias técnicas propiamente tal. Ahora,
cabe mencionar, y es relevante, que cuando se está haciendo un análisis técnico, muchas veces dentro del análisis técnico, tratando de mantenerse en ese ámbito, a veces se llega a un punto en el que hay una situación que implica un pronunciamiento jurídico. Por ejemplo, se envía una carta en tal fecha y esa carta aparentemente genera una renuncia. Entonces surge la pregunta, ¿el contratista renunció a su derecho porque mandó una carta en la que dijo que no estaba, que renunciaba a determinados costos? Pero resulta que la carta no la envió el representante legal de la empresa, tampoco la envió el administrador de contrato, la envió alguien de la oficina técnica. ¿Ese señor de la oficina técnica representa a la parte? Bueno, son cuestiones que no son del ámbito técnico, son más bien discusiones jurídicas. Por lo tanto, a mí me parece que un buen peritaje, cuando llega a ese punto, el peritaje debiera abrirse y generar un abanico de opciones. En el fondo, darle herramientas al árbitro de manera de decir, mire, en el evento que usted considere que esa carta formó una renuncia, entonces el efecto es A. En el evento que usted considere que esa carta no era una renuncia, entonces el efecto es B. Y múltiples combinaciones, porque esto puede ser tan amplio como uno quiera. Entonces me parece que un buen peritaje es un peritaje que se circunscribe en lo que son los hechos, constatar eventos que ocurrieron, cuándo y cómo ocurrieron, y los efectos que esos eventos produjeron. Y darle al árbitro las herramientas para que finalmente él pueda determinar si corresponde o no corresponde. Y solo para terminar, me parece que también es relevante en un buen peritaje, respecto de las metodologías, es explicar cómo se arriba a un determinado monto, a una cuantificación. Porque hay situaciones curiosas. Por ejemplo, hay contratos donde, por ejemplo, si se produce una extensión de tiempo, el contrato regula, mediante una cláusula, regula cuál es la tarifa, cuál va a ser la indemnización que va a recibir el contratista a propósito de esa extensión de tiempo. Y establecen una fórmula de cálculo. En el caso chileno, por ejemplo, cuando uno revisa el reglamento de contratación de obra pública, encuentra una fórmula. Cuando uno revisa el del Ministerio de Vivienda, el 236, también encuentra una fórmula. Ambas son fórmulas que están pactadas en el contrato. Entonces, una forma de cuantificar el daño es aplicando la fórmula que las partes previamente habían pactado. Y otra cosa distinta es determinar el daño a partir de los daños reales y efectivos que tuvo el contratista. Ahí hay un matiz. Me parece que ese matiz es bueno que el perito le pueda informar al árbitro cómo está enfrentando la cuantificación, si lo está haciendo vía una tarifa, que está o no está en el contrato, o si lo está haciendo vía una cuantificación de daños reales, porque eso para el árbitro pudiera tener sentido y aplicar uno u otro criterio. Muchas gracias, Fernando. Eliana, ¿nos puedes dar algún tip? ¿Qué haces? ¿Cómo presentas tu prueba? Si tienes un tribunal poco experto en el rubro de la construcción, ¿qué consideraciones hay para tomar en cuenta? ¿Estás con mute? Bueno, este es un punto muy común. Hay que observar si los miembros del tribunal tienen la misma información sobre los hechos y sobre la materia. Generalmente no. No tienen. Uno es un abogado especializado en arbitraje, el otro en construcción, el otro puede ser un ingeniero, puede ser alguien que no tiene informaciones. Así, el experto siempre debe asumir que el tribunal no entiende absolutamente nada de construcción. Claro, cuanto más definidos los supuestos, las premisas, cuanto más completo sea el laudo, cuanto más se parte de lo básico, mejor consolidadas serán las conclusiones. A veces yo tengo visto glosarios con términos técnicos. El laudo tiene que ser comprendido por cualquiera que sea la profesión de quien lo lea, simples pero claro. Y las cuestiones esencialmente técnicas que sean importantes deben ser tratadas en adjuntos, en separado del laudo. Es un aspecto práctico. Entonces, todas las cuestiones importantes se concentran en el laudo, pero los detalles técnicos en partes, en apartados, en informes en apartado. Eso es una práctica muy, muy positiva para los tribunales, pero el punto es, el laudo tiene que ser muy claro, no importa lo conocimiento del tribunal,
porque él es la base de la prueba. Y la base de la laudo es informe pericial, ¿cierto? Informe pericial, gracias. El informe es la base, es una vez más el idioma. Gracias, Elina. El informe tiene que ser la base de la decisión, de la sentencia. Y si el informe no es claro, no es detallado y no parte del básico, es muy difícil para el tribunal dar a las partes aquí el objetivo más importante del arbitraje, que es la sentencia. Muchas gracias. Cristian, ¿cuál sería la forma más tecnificada de presentación de prueba que hayas visto en los arbitrajes internacionales recientemente? Drones, BIM, lo que sea. Muchas gracias, Elina. Espero que esta vez no sea víctima del hacker con acento caribeño, porque hasta donde me puedo escuchar sigo hablando como chileno, así que les puedo aclarar a todos que no era yo el que estaba hablando. A ver, una herramienta tecnificada que funciona relativamente bien y que ya se utiliza desde hace un tiempo es en las presentaciones, en audiencia sobre todo, hacer una línea de tiempo con hipervínculos a fotografías, dando cuenta del estado de la obra o algún documento muy clave, muy relevante, que permita establecer con claridad y certeza un hecho determinado. Un cierto reconocimiento, un acuerdo transaccional que supone un borrón y cuenta nueva, que podrían ser implicancias jurídicas, a temas más técnicos como era el estado de un determinado cableado o de una determinada estructura de montaje en una fecha determinada y la secuencia en cómo eso fue avanzando en el tiempo, sobre todo si se trata de cuestiones de programación o de hechos que puedan tener impacto en la ruta crítica. Otra cosa, rescatando un punto muy relevante que mencionaba Mónica, que tiene que ver con el itemizado de las reclamaciones, lo que en jerga anglosajona se denomina Heads of Claims, tiene que ver con la presentación de la manera más didáctica posible de esas reclamaciones, y aquí lo que yo he visto con alguna frecuencia, sobre todo en arbitrajes internacionales, es el uso de los Scott Schedule, que básicamente es un cuadro en el que se establece el sustento, primero el Head of Claim, es decir, cuál es el concepto que se reclama, dividiéndolo en categorías de costos, plazos u otros, generalmente temas de calidad. Luego, cuál es el sustento contractual o jurídico en el que se descansa, cuál es el sustento probatorio y cuál es específicamente el impacto que tiene en su caso en plazos o en costos y su cuantificación. Y luego hay un cuadro posterior que se complementa por la parte contraria y en último término por el tribunal arbitral. Lo interesante que esto es una creación sobre todo del derecho inglés, es que ese documento, llegado el momento de la sentencia, es un documento autocontenido o autosuficiente que puede formar parte integrante del mismo laudo y explica de manera muy clara y de alguna manera relacionada con cada reclamación específica, cuál es la posición que adoptó cada parte y en definitiva cuál es la decisión del tribunal. Y una tercera mecanismo que se utiliza o herramienta es el tema de los informes de expertos compartidos, o lo que se llama en su caso el hot tabbing o expert conferencing. Ahí hay que tener cuidado en que se trate, y a mí me ha pasado esto, de peritos que efectivamente tienen credenciales equivalentes y que opinan, sobre todo, y esto es lo más relevante, sobre las mismas cuestiones. Porque muchas veces hay un cierto solapamiento de peritos. Uno utiliza un perito para temas de programación, pero también puede ser que aborde algún tema de costo. Y luego hay otro perito que se enfoca mucho más a fondo en los temas de costo y daño. Entonces, cuando se seccionan, por decir así, los dos informes y se ponen el expert conferencing solo a uno de ellos, puede ser que juegue en desventaja frente a otro perito que abordó todos los temas conjuntamente. Entonces hay que tener cuidado que no haya una suerte de desigualdad de armas por el distinto alcance que se le confió a cada experto o a cada perito. Pero este tipo de ejercicio es sumamente útil e ilustrativo para el tribunal para que de alguna manera pueda entender las fortalezas y debilidades de la posición técnica de cada parte. Muchísimas gracias, Cristian. Fernando, hoy en día una de las causales de indemnización de moda es el cálculo, o sea, es la improductividad o pérdida de productividad. ¿Cómo ves
¿Cómo viene esa tendencia? ¿Cómo se está calculando? ¿Qué métodos se usan? Algunos tips prácticos, por favor. Perfecto, gracias, Elina. Claro, se dice que la pérdida de productividad es un concepto de moda porque es muy recurrente, muy frecuente. Ahora, ¿por qué es frecuente? Porque es un daño que experimentan las empresas, que experimentan los contratistas en sus costos directos. Tiene que ver con maquinaria y con los trabajadores. Y fundamentalmente es un problema que uno observa en los contratos de suma alzada o de serie de precios unitarios. Porque en esos contratos hay un supuesto implícito que es el rendimiento de los recursos, la eficiencia de esos recursos. Y si esa eficiencia no se alcanza, entonces el contratista va a empezar a experimentar un daño económico derivado de la pérdida de eficiencia de sus recursos. Por lo tanto, es un daño que es muy frecuente y uno puede observar en múltiples contratos, si es que no en casi todos. ¿Sí? Ahora, este concepto, si bien es frecuente, tiene una alta dificultad y tiene que ver precisamente cuando esta problemática la llevas a un arbitraje y la expones, ¿cierto?, a un estándar, al máximo estándar probatorio que se le puede exigir. Y eso es muy difícil porque la productividad es un fenómeno complejo, es difícil de medirla y requiere de mucha información contemporánea y real del proyecto. Mucha información que normalmente no se produce. Entonces, para poder abordar la problemática, existen dos referencias internacionales. Hay quienes les llaman estándares, pero hay quienes también cuestionan que sean estándares. Pero hay dos, me parecen a mí, dos grandes referencias que son muy buenas. Una es el protocolo de Delay and Disruption de la Sociedad del Derecho de la Construcción del Reino Unido, y otra es una organización americana, que es la Asociación Americana de Costos, que tiene ciertas recomendaciones en distintas líneas técnicas, programación, costos, etc. Ambos documentos o ambas instituciones han abordado esta problemática y dan algunos tips y algunas referencias. A mí me parece que son bastante buenas. En general, ¿cuál sería como el mejor escenario? El mejor escenario sería poder acreditar el daño de la pérdida de productividad a partir de información contemporánea y real del proyecto específico. Y eso ya en sí mismo supone un gran desafío, porque muchos de los proyectos no documentan la obra, no generan reportes de maquinaria, no generan reportes de mano de obra, sino que tienen grandes bolsas de horas, grandes paquetes de información. Entonces, finalmente, cuando llegas a la etapa de juicio, tienes que explicar o demostrar que un determinado evento generó una relación causal y produjo un determinado efecto, ¿cierto?, en los rendimientos. Para poder llegar a ese nivel de detalle, tienes que tener mucha información desglosada y detallada. Entonces, el primer estándar o lo deseable es contar con información propia del proyecto. Luego, si eso no está, bueno, hay distintos niveles. Ahora, ¿cuál va a ser el nivel de efectividad? Va a depender del árbitro, va a depender del contexto, va a depender del contrato. A mí me parece que en general el desafío inicial al que están expuestos todos los contratistas hoy es generar la mayor cantidad de información documental posible, de manera de tener muchos insumos, que luego sean herramientas que podamos utilizar de las maneras más apropiadas. Si esas herramientas no están, bueno, lo hace muy difícil. Muchas gracias, Fernando. Volvemos a los basics, ¿no? Record, ¿no? Finalmente, con algo hay que trabajar en la etapa posterior. Quisiera recoger algunas preguntas que están llegando al chat. Por ejemplo, hay una pregunta de Jaime Puyol. Muchas veces la decisión del momento en que se presenta la prueba es estratégico, a veces se presenta prueba relevante para desviar la atención. ¿Podría solucionarse el problema de la sobreabundancia de prueba con una especie de discovery o instancia previa para presentar prueba? ¿Qué piensan de dotar al árbitro de competencia para excluir prueba irrelevante en una instancia previa? Mónica, ¿te animas para responder? A ver, como tú señalabas al principio, en el caso del arbitraje internacional, eso de alguna forma está más limitado por el hecho que se acompaña la prueba junto con las presentaciones. Ahora, en el caso de los arbitrajes locales, yo lo veo más difícil que un árbitro pueda excluir prueba. Creo que eso se da naturalmente y desde antiguo en nuestro sistema, cuando al momento de fallar se dice, y toda aquella prueba que no se analizó es porque no incide en aquello que se está resolviendo. Pero lo veo,
veo complejo, sobre todo porque como el análisis el árbitro lo va a hacer al final, igual va a tener que analizar esa prueba para efectos de determinar si hay o no, si resulta no relevante. Creo que con el sistema que tenemos, en mi perspectiva lo menos, resulta difícil que pueda darse un evento de exclusión. Gracias, Mónica. ¿Cómo pueden, Cristian Pulido pregunta, cómo pueden evitarse los sesgos del perito designado por el tribunal para conocer de aspectos técnicos de una diferencia presentada al tribunal? Básicamente la pregunta tiene que ver con la fijación, de acuerdo a los puntos de prueba, sobre la cual se le pide su evaluación técnica. ¿Alguno de los expositores que sea árbitro? Sesgos del perito designado por el tribunal. ¿Han observado esa tendencia? A ver, yo si quieren me adelanto a dar mi visión. Yo creo que todos al final somos humanos y venimos con un determinado bagaje. Los peritos incluso, y me ha tocado verlo, se condiciona de alguna manera el que hayan trabajado más, por ejemplo, del lado de un contratista en la administración técnica de contratos por mucho tiempo. Suele ocurrir, de hecho, que muchos peritos han trabajado por décadas en una gran constructora, entonces tienen más la visión del contratista que la del mandante. Otros pueden tener quizá una visión un poco más académico, sobre todo, y les falta quizás lo que diríamos, ¿no es cierto?, más empaparse con la obra en terreno, y las realidades quizá apartan de lo que son formas contractuales y cuál es el impacto en su caso de esas desviaciones en la aplicación del contrato. Evidentemente, como decía Fernando antes, no están llamados a hacer consideraciones jurídicas, pero eso sí tiende a veces a condicionar o limitar la manera en la que ven que podrían identificarse impactos en la obra y cuál sería su consecuencia o efecto. Yo creo que ahí es importante el rol que toma el tribunal arbitral. Los peritos, como decía, son humanos y van a tener una cierta visión. Es importante que el tribunal arbitral sepa ponderar eso y sepa ponderar lo que está señalando un determinado perito, que desde un punto de vista académico o desde el punto de vista de su propia experiencia puede ser muy válido, pero no se condice quizás con los términos del contrato ni se condice con la realidad de los hechos, en ese caso concreto. Y es importante ese ejercicio de filtro que haga el tribunal arbitral, porque en caso contrario lo que ocurre es que el perito, sobre todo si se trata de un perito de tribunal, termina erigiéndose en el verdadero juzgador de la causa. O sea, no hay ese ejercicio de control que tiene que ejercer el tribunal arbitral para tomar aquello que es valioso, pero también descontar o no reconocer aquello que no considera que es aplicable al caso. Y ese es el gran deber, la gran tarea de los árbitros en disputas técnicas, no solo de construcción, sino que podría entenderse también en numerosas otras áreas, telecomunicaciones, energía. Hay que saber entender el lenguaje y hay que saber discriminar la información y a llegar a aquello que se avenga mejor al caso concreto que el tribunal está llamado a juzgar. Muchas gracias. Tenemos un gran volumen de preguntas en el chat y estamos ya quedando cortos de tiempo. Vamos a considerar, no sé si hacer una versión 2 o ver si se pueden recoger las preguntas y responder por escrito. Luego conversamos después quizás con Laura Aguilera. Quisiera hacer una pregunta también que tiene que ver con una de las organizaciones que participan en la génesis de este seminario. Los equipos de abogados tienen cada vez más presencia femenina. Y la pregunta que quisiera hacer, si, bueno, nuestras abogadas litigantes aquí presentes, si Eliana, Mónica, ustedes asumen el rol de interrogar a los peritos, por ejemplo, las cuestiones técnicas también son tratadas por abogadas femeninas, digamos, y por ejemplo, Cristian, el estudio que estás ahora liderando en Chile, si hay políticas, por ejemplo, para fortalecer la formación de mujeres en técnicas de contrainterrogación de peritos. Eliana, por favor, primero. Gracias, Elina. En mi experiencia son siempre los abogados más experimentados quienes hacen las preguntas. Pero el mejor resultado llega cuando los abogados mejor preparados asumen este papel.
yo siempre he formado parte de equipos de abogados en grandes firmas de abogados en los que se privilegia la preparación, no la edad. Entonces, con frecuencia, desde joven, yo he llevado a cabo contrainterrogatorios. Pero hoy, de paso a cualquiera que esté conmigo a cargo de estudiar ese tema específico, hombre o mujer, digo, de mi equipo, como lo hicieron mis mentores conmigo. Pero confieso que veo hoy muchos más hombres en los roles de liderazgo en audiencias hasta hoy. Cuando yo actúo como árbitro y veo equipos enteros de hombres en las audiencias, abogados, estudiantes, yo pregunto, yo provoco. Generalmente en la próxima audiencia se invitan las mujeres, pero no para los papeles de liderazgo. Vamos a llevarlas porque el árbitro no estuve muy confortable con el equipo all male, pero es mi percepción. Pero vamos a cambiarlo porque personas como nosotros, cuando llegan a un estadio de asumir un papel de liderazgo, tiene una mentalidad totalmente diferente. Hacemos, sí, la diferencia y las personas lo ven. Muchas gracias, Eliana. Maravilloso tu comentario. Mónica. Sí, yo pienso lo mismo que Eliana. Quien debe hacer este interrogatorio es el abogado que esté mejor preparado, y el abogado que va a estar mejor preparado es aquel que mejor se maneje en los aspectos técnicos. Eso me parece que es lo más sabio que puede hacer el equipo de abogados si quiere tener mayores posibilidades de éxito en su defensa. En general, me ha tocado estar en lo mismo que Eliana, en equipos mixtos, y nunca me ha tocado ver tampoco que se privilegie el que un hombre lleve el interrogatorio solamente por el hecho de ser hombre. De hecho, me ha tocado ver, siendo parte de los equipos, que es indistinto según quién maneja mejor el caso. Y desde el punto de vista de cuál puede ser la reacción de aquel que está siendo interrogado, que es el otro lado de la moneda, también mi impresión es que en la medida en que se ve un conocimiento, puede eventualmente haber algún sesgo inicial, pero a la medida que se ve un conocimiento de aquel que está interrogando, creo que se genera rápidamente una relación de respeto. No hay como una cosa de mirar el menos por el hecho de que sea una mujer que le está interrogando, ni mucho menos. Creo que ahí el punto está en el conocimiento. Enfrentar conocimiento a conocimiento es la mejor herramienta posible. Muchas gracias, Mónica. Cristian, por favor. Bueno, yo creo que está dicho en gran medida. Yo comparto las explicaciones de Eliana y Mónica, en el sentido que aquí lo que prima es la experiencia, y yo simplemente agregaría experiencia técnica por un lado, como dice Mónica, pero también experiencia forense o de abogacía por el otro, y sobre todo abogacía oral, que es una técnica al final. Y yo siempre en mi equipo fomento y promuevo que los abogados desde etapas muy tempranas comiencen a foguearse, comiencen primero a tener un rol de participación en la audiencia más pasivo, luego quizás hacer un redirect o un ejercicio de interrogatorio un poquito más protegido, y luego ya hacer un contrainterrogatorio fáctico, y quizás al final un contrainterrogatorio técnico, que evidentemente supone la dificultad adicional de dominar la ciencia o el arte respecto del cual se va a examinar al experto. Pero a menos a título personal, yo nunca he visto ni he aplicado una discriminación. La discriminación va por el lado del expertise, y yo creo que eso en alguna medida, sobre todo en nuestro continente, explica por qué todavía haya mucha mayor presencia de hombres en ejercicios principales o roles principales de abogacía oral en audiencia, pero eso también está cambiando rápidamente, y eso es una muy buena noticia. O sea, cada vez hay más abogadas mujeres que se incorporan a la práctica de litigio y que están haciendo carrera sumamente exitosa, interesante en esta área. Bueno, y la mejor prueba es esta sesión. Y yo creo que hay que promover eso, porque al final simplemente se va a elegir aquel que esté mejor capacitado para conducir el interrogatorio, y el hecho de que sea hombre o mujer va a pasar a ser absolutamente accesorio, como debería ser. En Cuatro Casas no hay políticas
de promoción activa en el rol de arbitraje, pero sí eso está muy imbuido hace tiempo. De hecho, en el equipo de resolución de disputas hay varias socias mujeres, y hay varias mujeres que toman roles principales en audiencias y en interrogatorio técnico. O sea que eso no es una novedad, al menos desde la práctica de arbitraje. Gracias, Cristian. En honor al tiempo, vamos a tener que cerrar esta sesión. El Camp Santiago ha contribuido bastante al tema de promoción de mujeres árbitros, por ejemplo, ¿no? O sea, el nombramiento de 26 abogadas como árbitros el año pasado. También en el Consejo, hoy en día ya un tercio del Consejo corresponde a mujeres. Hay ciertos desafíos en el ámbito jurídico, sin duda. El panel de concesiones de obras públicas, por ejemplo, tiene una participación femenina muy baja, pero bueno, es parte de un proceso al que todos estamos contribuyendo aquí presentes. Les agradezco muchísimo a los expositores. Quedaron muchos temas por tratar, pero espero volver a vernos en esa otra oportunidad. Contexto. Paso la palabra ahora a María Inés, quizás para cerrar y cerramos con Macarena. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Elina, muchas gracias a todo el panel, creo que fue un excelente panel. Elina, dijiste muy bien que nos ha quedado corto el tiempo, porque se han abordado temas muy interesantes, sumamente interesantes, con aportes aún más interesantes, pero también han quedado probablemente otros, y sobre todo la posibilidad de debatir, ¿no? Intercambiar ideas entre unos y otros sobre estos temas. Creo que estos temas no tenemos el tiempo suficiente para hacer una conclusión respecto de ellos, sobre todo porque hay que complementarlo con otro encuentro más, con lo cual lo tendremos agendado de mi parte, y simplemente porque soy la cara de Women Way in Arbitration, junto con Macarena, que también está, y aprovecho a destacarlo, Elina y Eliana, con lo cual también somos muchas las miembros. Puedo decir de las últimas intervenciones que me queda a mí un tema que destaco, que es la importancia del mentoring y de la preparación de nuestros abogados, ¿sí? Porque en última instancia lo que se juega generalmente en una carrera son las oportunidades. Y las oportunidades no vienen al final del camino, cuando tiene que uno tomar el micrófono y hacer un contrainterrogatorio al experto más importante que puede definir el resultado de un arbitraje. Viene al principio del camino, cuando se hace carrera. Entonces, destaco y dejo destacado porque lo dijeron, con lo cual lo único que hago es resaltarlo, subrayarlo, la importancia dentro de los equipos de arbitraje, en lo que son estudios dentro de las consultoras, que ya tienen toda una organización donde también tienen su propia carrera, de trabajar la posibilidad de dar igualdad de oportunidades desde el inicio de esa carrera, y fuertemente programas de mentoring y de preparación para llegar a las instancias relevantes, ¿sí? Con esas posibilidades similares. Porque desde ya la posibilidad de tener expertise, de tener preparación y de tener digamos, muy buenas performances, las tenemos todos, y como bien dijeron todos aquí, es indiferente el género, ¿sí? O sea, al final del camino vemos disparidad porque probablemente en el camino no se dio todas las similares oportunidades. Con lo cual, dejo destacado eso, me parece excelente, agradezco mucho que se haya dicho aquí al final, y le doy la palabra a Macarena para hacer el cierre definitivo, agradeciendo tanto a todos ustedes, amigos, y a todos los que han atendido este encuentro, y con muchas esperanzas de tener uno nuevo, complementando y completando lo que no hayamos podido abordar aquí. Gracias. Gracias María Inés, gracias Elina. La verdad es que fue un lujo este encuentro, muy claras las exposiciones, Eliana, el idioma estuvo perfecto, así que gracias por ese esfuerzo de tu parte. Y yo creo que relevar nuevamente el trabajo colaborativo. Hemos visto las distintas exposiciones de ustedes cómo la estrategia tiene que ir de la mano de los asesores de la parte, de las partes, estar de acuerdo con el árbitro en muchas normas que se toman, ya sea probatorias o del proceso mismo arbitral.
Y ahí nuevamente agradecer el trabajo de Woman Way por la creación de redes. Yo creo que de nuevo quiero insistir en que el trabajo hoy día en equipo es muy importante y que más en evidencia que hago con lo que estamos viviendo. Así que los espero en un próximo encuentro. Agradezco a la Lina y agradezco a través de ella al Consejo, al presidente del CAM, porque todas las medidas que se han dado para avanzar en materia de género ha sido liderado por el Consejo del CAM, que por supuesto ahora cuenta con 1/3 de mujeres, pero las iniciativas partieron de los consejeros hombres, y eso es muy, muy importante de destacar. Somos un equipo y esa es la medida de salir adelante. Así que gracias a los que se conectaron. Tuvimos, la verdad es que un número impresionante, y de nuevo eso se debe a los grandes expositores que tuvimos hoy. Un abrazo grande y nos vemos más antes que después. Que estén bien.